¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista, hoy en un nuevo formato, de manera telemática, para poder dialogar con nuestros parlamentarios acerca de uno de los temas más controversiales del último tiempo, la rebaja de las dietas. ¿Cómo ha sido este proceso en el Parlamento? Lo revisamos todo primero en la siguiente nota. El Congreso aprobó el informe de la Comisión Mixta respecto del proyecto que establece la rebaja de la dieta parlamentaria por 36 votos a favor, por lo que la iniciativa finalmente ya fue aprobada por el Congreso. Ese era el último trámite que debía sortear el proyecto, procedimiento que no fue fácil y estuvo marcado por diversas polémicas. En concreto, será el Consejo de Alta Dirección Pública el que definirá, bajo criterios técnicos, el porcentaje de la rebaja transitoria en un plazo de 30 días para los parlamentarios y ministros, mientras que los casos del presidente de la República, seremis, intendentes, gobernadores regionales y personal contratado a honorarios que sean de confianza serán de 90 días. Sobre esta aprobación que esperaba la ciudadanía, conversamos y analizamos los detalles en Puntos de Vista. Teníamos ahí la nota introductoria que preparó bien digo el periodista Patricio Varela, y vamos de inmediato con el diálogo, con la conversación en esta oportunidad a distancia con el diputado de la UDI, Jaime Belolio, a quien agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Diputado, ¿qué tal? Muchas gracias por compartir con nosotros y conversar ahora a distancia, de manera telemática, en el marco de esta crisis sanitaria. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar a través de distintas vías, como estamos diciendo ahora, a través de vía telemática, dado que sabemos que las restricciones han ido aumentando, dado lamentablemente la cantidad de contagios que hemos tenido en la región metropolitana. Así que este es el momento también de acatar la decisión de las autoridades de manera que esto no pase a mayores. Claro. Diputado, vamos de inmediato al tema en cuestión, al tema que nos convoca hoy, que no es un tema directamente relacionado con la pandemia, pero que para muchas personas aparecía quizá como el momento preciso, considerando que era necesario por lo menos entregar una señal como Parlamento respecto de que, si bien es cierto, hay mucha gente que lo está pasando mal, acá obviamente también se pueden tomar medidas para rebajar de una u otra forma los costos, tanto de funcionamiento del Congreso como también en términos de remuneraciones de los parlamentarios. ¿Cuál es su visión acerca de este proyecto que ya fue despachado por el Congreso? Mira, yo creo que este es un proyecto al cual al menos yo siempre estuve abierto a discutir. Y originalmente los diputados Boric y Jackson plantearon esto como una de sus caballitos de batalla, llamémoslo así, hace ya 5 años atrás, me fueron a preguntar a mí qué es lo que pensaba. Yo dije, mire, tienen que mantenerse ciertos principios que son claros. Primero de ellos, yo al menos personalmente no me metí al Congreso para ganar plata. Si hubiese sido eso, me hubiese dedicado a ejercer mi profesión y ya está. Entonces, el servicio público tiene cierta vocación que es distinta a la de obtener dinero. Por tanto, obviamente que tiene que ser discutible cuál es el monto de la asignación de la dieta que se le entregan a las altas autoridades del país. Pero tenía que mantenerse un equilibrio de poderes entre ministros, senadores, diputados y ministros de la Corte. ¿Por qué? Porque en una democracia, en una república, son 3 poderes del Estado, los que tienen que estar exactamente al mismo nivel. Entonces, esa era una discusión relevante que implicaba cierto cambio constitucional para luego determinar, a través de leyes orgánicas y otros, cómo se va a ser determinado el monto final de la dieta. Segundo principio que para mí era muy relevante, es que nosotros mismos no nos fijáramos nuestra propia dieta. Porque no puede ser una discusión política entre diputados, senadores incumbentes la que finalmente determine cuánto es la plata que uno tiene que pagarse como dieta. Yo creo que nos demoramos demasiado tiempo, para ser franco. Esto podría haber salido mucho antes. De hecho, empezó a acelerarse o a manifestarse con mucha más urgencia después del 18 de octubre. Entonces, ahora en la mitad de la pandemia alguien podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la pandemia? Tiene que ver con una señal, con un gesto, especialmente cuando hoy día hay muchos trabajadores que han perdido su fuente laboral porque han sido despedidos o porque están acogidos al seguro de cesantía, que significa rebajar sus propios salarios a un 70% de lo que eran antes. Entonces, sí también llega en buen momento, a pesar de que no es estrictamente relacionado con la pandemia, llega en buen momento, porque evidentemente la política está demasiado alejada de la preocupación permanente de la ciudadanía. Necesitamos recobrar también cierta confianza en cómo hacemos nuestra labor, y esto no va a solucionar el problema de confianza, ni va a solucionar el problema de la idea de muchas personas sobre el trabajo parlamentario, pero sí es un gesto importante, inicial, en que nuestra dieta no puede estar tan escapada de lo que hoy día es la media de los salarios en nuestro país. Ahora sí, nos queda por avanzar en otras cosas.
Yo sé que vamos a hablar de eso después, pero nos queda por avanzar en reducir los gastos que son de asignaciones que tenemos los diputados, que no es plata que va al bolsillo, sino que es plata para contratar asesores, para contratar, arrendar una sede, etcétera, así como también reducir el número de diputados. Que hoy día tengamos 155 diputados, en mi opinión, nunca se ha justificado. Si queremos que haya mayor proporcionalidad, que haya mayor personas que participen, está muy bien, pero nunca fue necesario tener 155 diputados. Esas dos cosas todavía están pendientes y esperamos también generar esa mayoría. Claro, porque, digamos, lo primero que usted señaló, todo el tema de la rebaja, el tema de el estallido social y ahora el tema de el escenario que configura la pandemia, digamos que hace que sea unánime por parte de prácticamente todos los sectores políticos el hecho de que había que tomar una decisión para rebajar la dieta de los parlamentarios. Hasta ahí yo creo que no hay discusión, prácticamente hay unanimidad en todos los sectores políticos. Pero son los otros dos temas que usted tocó al final, donde sí hay mucha controversia, mucha discrepancia y incluso durante la última semana ha vuelto, no sé si un ambiente de crispación, pero mucha confrontación respecto a eventuales intencionalidades políticas, beneficios políticos que estarían detrás de impulsar determinadas opciones. No sé cómo lo ve usted al respecto. Mira, yo creo que lamentablemente durante todo este periodo hemos tenido una alta crispación política que, en mi opinión, ha llevado a rebajar un poco el nivel de la discusión al interior del Parlamento. Esto lo digo porque también se ha querido utilizar la rebaja de la dieta como un instrumento político. Si uno comparara dentro del Parlamento quiénes son personas que antes de ser parlamentario tenían un ingreso similar o alrededor de lo que hoy día ganan como parlamentario, es una minoría. O si se quiere todavía más teórico, ¿cuántos de los que hoy día son parlamentarios podrían obtener afuera en el mundo privado una renta similar a la de parlamentario? También son pocos. Entonces, también hay una intencionalidad política que uno podría decir sobre eso, pero yo la aparto, porque más allá de la intencionalidad política, el objeto mismo de la reducción de la dieta me parece que es algo perfectamente compatible en el Chile de hoy y hace algunos años también. Entonces, por eso decía que al menos cuando este proyecto se fuera a votar, yo siempre lo dije, mira, si eso es serio, es responsable, no es demagógico, entonces nosotros lo vamos a votar a favor. Segunda cosa, y que es importante también de explicar a las personas, ¿en qué quedó la ley, digamos? O sea, que ya se aprobó en el Senado. Dice que va a haber una comisión, que es la que va a determinar las remuneraciones de todas las altas autoridades. Pero para conformar esa comisión se va a demorar un tiempo. Y por tanto lo que quedó en la ley es que hay un transitorio, es decir, algo que se ocupa por una sola vez o por un tiempo determinado. Y en este caso es que el Consejo de la Alta Dirección Pública en 30 días va a fijar la dieta de los parlamentarios, senadores y diputados, y también de los ministros, en 30 días. Y en 60 días además va a seguir fijando la dieta de las otras altas autoridades del aparato público. Eso es muy importante porque una vez que se firme el proyecto por parte del presidente de la República, tiene que pasar por un trámite también de constitucionalidad, y se firma, y entonces en 30 días el Consejo de ADP va a tener que fallar esto. Para que hablemos de tiempo, más o menos, esto debiese ser a finales de junio. Por tanto, en julio ya debiese estar eso en régimen. Sí, pero, y vámonos a la segunda... perdón. Sí, pero, perdón, diputado, ¿por qué optar por esta opción y no la que estaba originalmente planteada por los diputados impulsores de la norma, que era rebajar inmediatamente en un 50% la dieta a manera de señal? Esto, ¿porque son incumbentes? ¿Es única y exclusivamente por eso? ¿O porque ustedes prefieren que sea este otro organismo el que finalmente determine sin, digamos, dar espacio a ningún tipo de elucubración política respecto de eventuales objetivos que habrían detrás? Yo creo que en esto el diputado Pepe Out fue quien mejor lo dijo. Dijo, no es compatible con la idea de que sea un ente externo el que fije la dieta de los parlamentarios, sino nosotros mismos, para que luego, acto seguido, nosotros fijemos la dieta. Y lo dijo así de evidente, digamos, porque toda la norma estaba construida y argumentada por parte de los mocionantes de que tenían que ser otros, sino nosotros quienes fijaran la dieta, pero después a continuación querían fijarla. Entonces, obviamente eso era completamente contradictorio, y en el Senado eso no pasó y se aprobó, como digo, casi de forma unánime. Entonces, más bien fue una discusión en la Cámara de Diputados. Los senadores llegaron a esto a un acuerdo clarísimo, de todas las bancadas, por supuesto. Entonces, se denotaba que también había una intencionalidad política en quién era, comillas, el autor del proyecto, quién salía como con la firma del proyecto. Pero en lo concreto, en 30 días va a ser el Consejo de Alta Dirección Pública el que va a fijar
nuestra dieta, no llevado por una mayoría parlamentaria, no llevado por presiones de uno u otro lado, sino que simplemente frente a los antecedentes que tiene a la vista, que por supuesto tiene que considerar las condiciones económicas que tiene el país hoy día, así como también el entorno o, si se quiere, la experiencia comparada, digamos, con otros países. Y ahora metámonos en el otro punto, porque lo que muchos informes de otras partes del mundo confunden es que la dieta parlamentaria es, llamémoslo así, el sueldo que tienen los diputados y los senadores. Y otra cosa son las asignaciones. Y en otras partes del mundo lo que suele ocurrir es que esas asignaciones no dependen en absoluto del diputado o senador, sino que están incorporados, llamémoslo así, a la biblioteca del Congreso o al Congreso en sí mismo. Entonces, es el Congreso el que contrataría a un asesor para ese parlamentario, pero no son fondos asignados a un parlamentario en específico. Por eso es que hay algunos de estos informes que se hacen, de hecho la biblioteca del propio Congreso también cae en ese mismo error, en incorporar esas asignaciones como parte de la dieta o de fondos de libre disposición, lo cual no es así. Nosotros sabemos que tenemos doble, digamos, control sobre el Consejo de Asignaciones Parlamentarias, más el Consejo de la propia Cámara, que nos establecen cuáles son las reglas, cómo tienen que rendirse cada uno de esos dineros. Sin embargo, esa es la parte que todavía muchas personas siguen sumando como si fuera parte de la dieta. ¿Y ese es el Entonces, próximo paso yo lo que propongo debe darse? ¿Ese es el próximo paso que debe darse? Yo creo que sin ninguna duda ese es el próximo paso que debe darse. Nosotros debiésemos tener una asesoría profesional permanente que pudiese ser, por ejemplo, una biblioteca del Congreso Nacional con mayores recursos, con mayores staff, así como también la posibilidad de que la propia Cámara de Diputados contrate a su nombre algunos asesores que puedan ser para bancadas, para diputados, para senadores, en el caso del Senado, y luego entonces reducir perfectamente a la mitad esas asignaciones que hoy día tenemos. Y también nos va a faltar la última, que probablemente puede ser la más política de todas o la más dificultosa, que es el número de parlamentarios. A mí no me parece razonable, y lo hemos conversado varias veces aquí mismo y en otros medios, el que hoy día tengamos a 30 diputados que sacaron menos de un 5% de los votos. ¿Por qué? Porque eso genera más polarización. O sea, alguien que saca un 1% de los votos no tiene mucho interés de generar acuerdo. Porque ¿para qué va a generarlo? Si salió con una votación mínima. Hay diputados que hoy día sacaron menos votos que los que requerían para ser concejales en alguna de las comunas de donde hoy día son diputados. Entonces, ¿cuál es el interés de ellos de querer representar a una mayoría? Muy bajo. Porque si tienen tan poca representatividad, basta con entonces irse a los extremos y con eso vas a multiplicar tu popularidad. Entonces, yo creo que es súper necesario que nosotros revisemos el número de parlamentarios. Estamos claros que después de 2 años de la reforma, el hecho de que hoy día tengamos 35 diputados más no ha significado una mejora en la forma que hacemos las leyes, en el debate parlamentario y su valor intrínseco, etcétera. Entonces, yo creo que eso hay que revisarlo. Al menos yo fui uno de los impulsores de la idea de que tuviéramos un sistema uninominal, que se escogiera, es decir, igual que los alcaldes, en 120 distritos. En vez de tener los 60 que teníamos antes, que tuviéramos 120 distritos y que se escogiera uno. El que gane, en buen chileno. Pero obviamente eso no fue aceptado, tengo que reconocer tampoco, yo era bastante minoría en mi sector, digamos, también en esta misma propuesta. Pero el punto que hoy día llegamos es este arrastre de, como digo, 30 parlamentarios con menos del 5% de los votos, que no genera una ayuda para poder haber acuerdo y mejor política al interior del Congreso. Entonces yo creo que sí hay que revisar el número de parlamentarios, reducirlo, así como también reducir las asignaciones que tenemos los parlamentarios. Perfecto, diputado Jaime Belolio, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros mediante esta vía telemática aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo virtual. Chao. Chao, diputado. Bueno, nosotros seguimos revisando reacciones, más de lo que se dijo tras el despacho de esta normativa acá en la Cámara de Diputados. Quiero decir que en un país con tanta desigualdad como Chile, el monto excesivo de la dieta parlamentaria es parte de aquellos elementos que los chilenos repudian como una muestra de la profunda desigualdad que tiene Chile. Los socialistas hemos concurrido desde el inicio a respaldar el proyecto de ley que busca que se concrete una rebaja de la dieta parlamentaria. Yo creo que es una señal importante para la ciudadanía
y esperamos también poder avanzar en otros temas. Hemos planteado la rebaja de la cantidad de parlamentarios, nos parece que no necesitamos 155 diputados, y también en la rebaja de las asignaciones. De hecho, se ha ingresado un proyecto de ley que rebaja las asignaciones en la misma proporción que se determine rebajar la dieta parlamentaria. Revisábamos ahí entonces parte de las reacciones, lo que han sido las declaraciones tras la aprobación aquí en la Cámara de Diputados de esta iniciativa, que también fue ya despachada del Congreso. Para continuar con el diálogo aquí en Puntos de Vista, establecemos la conversación con el diputado Leonardo Soto, que nos acompaña. ¿Cómo está, diputado? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, contento de estar en tu programa. Diputado, vamos de inmediato a la conversación porque es un proyecto que ha sido muy debatido, no solo durante las últimas semanas, sino que ya llevaba bastante tiempo de tramitación en el Congreso, pero que particularmente en los últimos días, con la aprobación y con más de alguna controversia en el ámbito político, ha dado mucho que hablar, que es justamente este proyecto de la dieta parlamentaria. La rebaja, tal como quedó finalmente establecida, ¿lo deja conforme, diputado? A ver, lo primero es decir que este proyecto, a lo largo de todo su desarrollo en el Congreso, ha sido muy polémico, ha producido muchas controversias, la ciudadanía lo ha impulsado como reclamo de justicia y completó más de 6 años de tramitación parlamentaria. Hay muchos que creían que este proyecto nunca se iba a aprobar porque era muy difícil que los propios beneficiarios de la dieta parlamentaria aprobaran su reducción, su rebaja. Pero por eso creo que lo primero que hay que hacer es destacar que ahora ya va a ser ley de la República. Ahora se aprobó un proyecto que va a significar una rebaja parlamentaria y eso contradice a todos los agoreros de que no iba a ocurrir y también, por supuesto, ratificaba que los que creíamos que era necesario, dentro de los que me inscribo, asumimos que algo razón teníamos al impulsar y empujar este proyecto de ley. Ahora bien, cuando uno revisa cómo salió, ya las cosas no son tan claras, empieza a haber un poquito más de grises y oscuridades. La verdad es que hoy día este proyecto va a significar una rebaja en la dieta parlamentaria, pero no está decidido de antemano qué monto va a ser. Lo va a decidir esto un órgano externo, el Consejo de Alta Dirección Pública en primer lugar, y en el futuro otro organismo, y es positivo de que haya un órgano distinto a los incumbentes que fije la renta a los parlamentarios. Lo que no nos gustó, y por eso lo rechazamos, este camino, que no se haya aprobado que exista un porcentaje de inmediato de rebaja, que nosotros habíamos aprobado en la Cámara en un 50%, que se adoptara una vez aprobada la ley. La ley se aprobó como rebaja parlamentaria, lo va a decidir un órgano externo, pero no tiene una rebaja inmediata, y por eso en su momento nosotros lo rechazamos. Ese fue uno de los puntos, diputado, que ha generado más debate durante las últimas semanas, porque la opinión pública, cuando este proyecto, antes recuerdo del estallido social, cuando comenzó justamente el avance, la aprobación de su articulado en la Comisión de Constitución, mucha gente lo daba por hecho, ya decía, los diputados se van a bajar el sueldo a la mitad prácticamente en el transcurso de las próximas semanas. ¿Eso se explicó mal a la ciudadanía? ¿La gente lo entendió mal? De una u otra forma, las diferencias políticas hicieron que este tema finalmente se entrampara y no llegara a la gente como la gente lo esperaba. Mira, es muy difícil responder a todas las expectativas de los chilenos. Yo era partidario de que hubiera una claridad absoluta en el monto de la rebaja al momento de salir esta ley del Congreso. Y por eso aprobé que la rebaja inmediata fuera del 50%. Lo hice en la Comisión de Constitución de la Cámara. También lo defendí en la sala cuando lo aprobamos en noviembre del año pasado y también lo defendí ahora en el mes de abril de este año, cuando llegó en tercer trámite desde el Senado. Pero debo aclarar de que la inmensa mayoría de los parlamentarios no era partidario de aquello y eso se demostró finalmente con que fuimos a una comisión mixta donde discutimos con los senadores si salía este proyecto de ley con rebaja inmediata o no. Y finalmente hubo 8 votos a favor de que saliera tal como está y 2 votos en contra, que fueron del diputado Gabriel Boric y del que habla. El resto, la inmensa mayoría optó, a mí me parece que razones tienen, pero no las comparto, de que lo decidiera exclusivamente el Consejo de Alta Dirección Pública, sin una norma previa que fuera fijada por la Cámara de Diputados.
En ese sentido, diputado, ese punto, bueno, ya está zanjado, va a ser este Consejo el que lo va a definir, pero sería bueno explicarle a la gente más o menos cuándo esta rebaja finalmente se hará efectiva, porque se viene hablando hace tiempo de aquello, pero los plazos da la impresión de que no están del todo claros todavía. No, los plazos están bastante claros. 30 días después de la promulgación de este proyecto de ley, el Consejo de Alta Dirección Pública, que es un organismo independiente, autónomo desde el punto de vista legal, va a fijar la dieta de los diputados, senadores, ministros, subsecretarios, intendentes y gobernadores. Y la va a fijar con una rebaja de lo que hoy día se percibe. Eso ya está absolutamente claro en el proyecto de ley que se despachó. Claro, yo lo decía yo lo decía para la ciudadanía. La gente, si la gente pregunta, por ejemplo, finalmente, ¿cuándo o en qué mes esto se va a hacer efectivo? A eso me refería. No, entiendo que en el mes de junio comienza a operar la rebaja que disponga el Consejo de Alta Dirección Pública. Los plazos son bastante claros y los plazos tienen la virtud de que llegan en algún momento, y este plazo va a llegar en el mes de junio del próximo... Perdón. Los plazos son bien claros y la ley así lo establece, y de acuerdo al momento en que se promulgó esta ley va a ser rebajada la dieta parlamentaria más los sueldos de estas otras autoridades en el mes de junio próximo, es decir, el próximo mes. Lo que no está claro, y en esto comparto contigo, Guillermo, es el monto de la rebaja. ¿Cuál va a ser la rebaja? Yo en este caso, dado que yo no respaldé esta solución del Congreso, yo la voté en contra, yo creo que no hay que hacerse mucha expectativa en cuanto al monto en que se va a rebajar. Creo que dudo mucho que vaya a ser significativo, por varias razones, pero creo que no hay que hacerse mucha expectativa, sino más bien monitorear y acompañar todo este proceso para ver de qué manera se va a resolver en definitiva por el Consejo de Alta Dirección Pública. Ahora, diputado, el oficialismo se ha planteado que más allá de la rebaja de la efectividad justamente que tenga en el impacto económico, en el impacto en términos de montos, lo que se debería apuntar es a buscar dos opciones. Uno, el tema de las asignaciones, y el otro, el tema de la cantidad de parlamentarios. Insisten en el oficialismo en que la reducción del número de diputados sería una alternativa para ellos mucho más efectiva que rebajar los montos actuales de la dieta. ¿Cuál es su visión al respecto? A ver, yo discrepo de esa visión, porque si el criterio que se está utilizando es de que el país, el Estado, el gobierno, gaste menos en el Congreso o gaste menos en la administración pública, yo creo que deberíamos apuntar a que exista una rebaja de la dieta parlamentaria, de los sueldos de los ministros, pero también el sueldo de más de 2.000 funcionarios públicos que hoy día reciben pago financiado por todos los chilenos y que, por ejemplo, tienen dietas que son gigantescas o sueldos que son gigantescos. Hay más de 2.000 funcionarios públicos que hoy día reciben más sueldo que el presidente de la República. ¿Tú puedes creer eso? Que ganen mucho más. Hay algunos que ganan hasta 3 veces y hasta 4 veces lo que gana el presidente de la República. Y ahí están los ejecutivos de las empresas como Codelco, ENAP, un conjunto de empresas estatales que ganan sueldos que son bastante insostenibles frente a los bajos sueldos que ganan los chilenos. Y hay otros miles de funcionarios intermedios, se estima que son alrededor de 11.000 que ganan más de 11 millones de pesos mensuales. En el debate sobre la dieta parlamentaria a mí me parece más razonable apoyar lo que yo sostuve del principio, que debiera aplicarse un principio de austeridad a todos los funcionarios públicos, sobre todo los que ganan estas altas rentas. No es posible que alguien se haga rico por trabajar en la administración pública en favor de otros. Aquí ha habido una sobreinflación, ha habido un sobrecrecimiento de las rentas de profesionales, políticos, ejecutivos de altas autoridades del Estado. Y yo creo que este proyecto hizo mal en haberlo excluido. Ahora, si algunos creen que reduciendo el Congreso se van a producir ahorros que cambien la vida de los chilenos, yo creo que el efecto puede ser totalmente el contrario, porque el Congreso aprueba o rechaza proyectos de ley, fiscaliza a los gobiernos, a este y a los que vengan en el futuro. Por lo tanto, un Congreso más reducido, con menos facultades, sin duda favorece a los abusos de los gobernantes,
favorece a la agenda de los gobernantes que no siempre son las de todos los chilenos. Yo prefiero que la democracia se fortalezca y no se debilite, y lo que se debilite sean los altos sueldos de 11.000 cargos públicos que tienen rentas que yo creo que habría que ajustar a la baja, atendido lo poco que ganan los chilenos. Un tema entonces que obviamente queda abierto y que seguramente va a seguir dando que hablar acá en el Congreso. Diputado Leonardo Soto, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. No, muchas gracias por el contacto y que tengan buen día. La conversación, el diálogo con los parlamentarios analizando los temas de actualidad aquí en Puntos de Vista. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.